Buenas noches, mi nombre es Joan Miguel Morales, matrícula 1053-522. Y bueno, el día de hoy, más que contento, porque ya hoy culminamos con lo que es el trabajo final de filosofía general. Le damos las gracias a Dios y a nuestra facilitadora Gisela Alcántara por haber desempeñado sus enseñanzas con nosotros y constante aprendizaje para cada uno de nosotros. Eh, bueno, empezando por las fortalezas obtenidas en filosofía general, yo realmente pude aprender mucho de esta materia, porque aparte de que me gusta, soy muy fanático de la filosofía. Y bueno, hice unos cuantos puntos de lo que es eh, de lo que pude aprender en filosofía general. Y es que el pensamiento, el primer punto es pensamiento crítico, y es que pude desarrollar la capacidad para analizar y evaluar argumentos de manera lógica y razonada. Bueno, el siguiente punto que pude también aprender es la capacidad de reflexionar. Es que pude mejorar para la habilidad para cuestionar ideas preconcebidas y reflexionar sobre temas fundamentales como la existencia, la verdad, las justicias y muchos más. Bueno, también el tercero es lectura comprensiva, y es que pude desarrollar la destreza para interpretar textos filosóficos y complejos, identificando sus ideas centrales y los argumentos de ellos. También el cuarto punto que aprendí mucho también es la expresión argumentativa, y es que pude mejorar en la información de ideas, argumentos tanto formal, oral como escrito. Y ya cinco y último es la comprensión de contextos históricos y culturales, que también tuve la capacidad eh, de entender para relacionar el pensamiento filosófico con su contexto histórico, social y cultural. Bueno, hablando de las limitaciones, eh, para empezar, tuve una pequeña debilidad cuando una de las tareas dejadas asignadas por usted es que tuve la debilidad fue en cuanto a un video grupal que tratamos de todas las formas y ninguna se nos dio, y al final lo hicimos pero nunca se pudo escuchar lo que nosotros expusimos. Y bueno, esa es una de las debilidades que tuve en cuanto a, a la jornada de estudio de esta asignatura, y es que trataré de mejorar esa parte para cuando vuelva y me toque hacerlo de nuevo. También hice unos cuantos puntos de las limitaciones. El primero fue que la dificultad para entender textos abstractos. Sabemos que la filosofía es algo eh, que a veces se puede complicar por su nivel de lenguaje, pero es algo que se puede mejorar, ¿sí? Y bueno, que sea algunos textos filosóficos, pues, sabemos que pueden resultar difícil por su nivel de abstracción y el lenguaje técnico, como le acabo de decir. El siguiente es la retención de conceptos y autores, es la complejidad para memorizar y diferenciar las ideas de diversos filósofos y corrientes de pensamientos. Y la quinta, bueno, la tercera, perdón, y la última es la gestión del tiempo en lecturas. Y es que tuve problemas por organizar el tiempo de estudio, específicamente al enfrentar textos extensos o densos. O sea que también, como se me complicaba entrar a algunas
videoconferencias, es que tanto es por mi cambio de horario de trabajo. A veces trabajo tanto en la mañana como en la tarde y noche. Y bueno, a veces me chocaba los días del encuentro virtual y no podía asistir. Pero siempre me mantuve al tanto por la plataforma y por el grupo de WhatsApp. Y bueno, también de lo que pude investigar de los 6 filósofos dominicanos. Y bueno, investigué de los 6 que marcaron huellas en el pensamiento nacional de toda la República Dominicana. El primero es Andrés López de Medrano, segundo Pedro Francisco Bono, tercero Pedro Enrique Sureña, el cuarto Andrés Avelino García, el quinto Juan Francisco Sánchez y por último Rafael Morla de la Cruz. Pero los más sobresalientes por su aporte en la filosofía fue Andrés López de Medrano, que fue el autor de la primera obra filosófica dominicana. También introdujo en la isla corrientes ilustradas como el inspirismo de Locke, Hume y Cadillac, así como elementos de hermenéutica y dialéctica platónica. Bueno, su enfoque promovió la racionalización y la lógica metódica, superando la escolástica colonial, y buscaba fortalecer pensamientos críticos y formación a la juventud dominicana. Su aporte fue que sentó las bases del método lógico empírico en el país e introdujo alfabetización filosófica moderna y promovió el pensamiento crítico como herramienta emancipadora. Bueno, el segundo fue Pedro Enrique Sureña, el filósofo crítico e intelectual de amplia influencia en América, específicamente en México y Argentina, aunque se le reconoce más como analista de sistemas filosóficos que creador de escuelas. Su capacidad para interpretar y difundir ideas filosóficas fue destacada y contribuyó decisivamente a la cultura intelectual de Hispanoamérica a través de múltiples ensayos, crítica literaria y filosofía de la educación. El aporte de Pedro fue un aporte clave. Él integró filosofía, educación y cultura y promovió el pensamiento moderno y la reflexión crítica en el contexto latinoamericano. Bueno, los periodos de ellos fueron el primero de Andrés López de Medrano, pues fue desde el 1813 hasta el 1814. Y el aporte que él hizo a nuestro país fue el primer libro de filosofía, método lógico empírico y educación escrita. Y el segundo es Pedro Bono, periodo 1828 al 1906. Aporte de él fue sociología, filosofía, política temprana. El siguiente es Pedro Enrique Ureña, periodo desde el 1884 hasta el 1946. El aporte de él fue la crítica literaria, filosofía de la educación, difusión cultural. Cuarto a Andrés Avelino Solano, desde el 1900 hasta el 1974. El aporte acá fue filosofía sistemática, metafísica, lógica, ética, poesía y filosófica. Siguiente es Juan Francisco Sánchez, periodo desde el 1903 hasta el 1989. Su aporte fue pensador de valores, historia de la filosofía. Y ya por último, Rafael Morla de la Cruz, desde el 1957 y presente. Aporte destacado fue filosofía contemporánea, metodológica de la investigación.
Bueno, eh, estos fueron todos mis aportes, mis aprendizajes, mis debilidades, esperando que haya sido de su entendimiento y que, eh, al igual que yo, todos mis compañeros podamos pasar esta asignatura con buena calificación. Gracias, maestra, por su desempeño en todo este trimestre y esperando volver a encontrarme con usted, ya sea en otra materia que usted esté impartiendo. Bueno, muchísimas gracias.